Hola, hola, por aquí nuevamente Bellalín Bernal saludándote desde mi casita de podcast dedicada 100% y exclusivamente a la cocrianza. Aquí convivimos los padres que hacemos co-parenting, que criamos en dos hogares. Ese niño, ese adolescente va para casa de mamá y casa de papá. Y la idea de todo esto es hacerlo cada vez mejor por el mejor interés de nuestros hijos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Bellalín Bernal, fundadora de Co-Parenting Aid, y quiero compartirte el por qué decidí ayudar a los padres separados con hijos. De manera que esto no es solo un podcast, esto es mi propia historia desde mis cicatrices. El testimonio es algo que me emociona mucho, primeramente porque hay una valentía detrás de eso. Me divorcié por una infidelidad de una persona que era muy cercana a nosotros. Y es muy diferente lo que fue como esposo a cómo fue como papá o cómo es como papá. Y la verdad es un papá excelente. Bueno, fue tanta la depresión cuando me divorcié de que perdí motivación y entré en una depresión altísima. Preparé un suicidio. Discúlpame, se los llevó hace una Navidad y no los regresó. No lo regresó. Ni siquiera supe, porque nunca más me quiso decir dónde estaba. Mensualmente, ese ingreso se va a considerar como ingreso por propósitos de calcular el child support. Oh my God. Y este nuevo episodio te va a llenar de sabiduría, te va a dar tips, te va a dar de mucha reflexión, porque a nosotros no nos enseñan cómo ser padres. Pero en momentos dados tenemos que pedir ayuda a personas que han estudiado la conducta humana, profesionales que, ayudan a la familia y lo estudian, es toda una profesión. Por eso es que hoy nos acompaña la psicóloga Pía Maestri. Gracias por venir, Pía. Por favor, muchas gracias a vos por invitarme y gracias por crear estos espacios tan importantes para la comunidad. Así es, gracias a ti. Y bueno, hay tanto que hablar con Pía. Ya nada más tú hablas con ella, ya te relaja. Yo que soy tan hyper. Bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? En Estados Unidos tengo 3 años y unos meses, más Sí, o menos. Sí, y bueno, vienes con una gran experiencia desde Argentina, como pueden ver. Argentina, exactamente. Hace ya 15 años que soy psicóloga. He pasado por muchos ámbitos en mi país. Trabajé mucho como psicóloga clínica, trabajé en el hospital, esa fue mi residencia de posgrado, 4 años en el hospital, que fue realmente un gran terreno de aprendizaje, sobre todo en lo que tiene que ver con lo multifactorial de la salud mental, en situaciones de mucha complejidad. Decidí también empezar a enfocarme en la prevención y en la psicoeducación, que me parece que ya es una vamos a gran- llegar a ese punto, Sí. porque he traído a Pía aquí, porque ella tiene una propuesta interesante, que no es una propuesta que me la está haciendo aquí en el podcast, es algo a nivel social que va a impactar definitivamente a las familias. Y bueno, tienes toda esa experiencia, además es experta en adolescencia. Y no es lo mismo cuando estamos en estos procesos de divorcio, de separación, de conflictos, de retos. ¿Cómo lo asimila un niño pequeño a un niño que está ya en middle school y ya un adolescente? Exactamente. Entonces, primero que nada, yo te quería preguntar algo, Pía. Todos somos inmigrantes, yo tengo ya buena cantidad de años aquí, y a veces venimos de nuestros países con un concepto de cómo son las cosas. Quería tu opinión en estos 3 años que tienes acá, como un poco más formal, de acuerdo a cómo ves tú a nivel del ámbito de en las escuelas. No te voy a preguntar por las leyes o la corte, no sé si has tenido algún tipo de contacto, pero ¿cómo ves tú aquí este ambiente social con los niños y adolescentes al respecto de nuestros países, de cómo se manejan las cosas en nuestros países? Y te voy a poner un ejemplo. De repente aquí tú ves una mamá que está alzando la voz al niño en un lugar y está fuerte, no estamos hablando de contacto físico ni nada, pero está regañando pues a su hijo y está ahí fuerte y tal, y de repente eso puede ser
un maltrato, el niño puede llamar al 911 y denunciar a la propia madre porque la está maltratando. O sea, hay cosas que son distintas. Son Quería distintas. tu opinión al respecto de eso. Exactamente. Y las comparaciones rígidas e idealizadas en general nos obturan el pensamiento. Cada país, cada sociedad, cada familia incluso, tiene lo que sí y lo que no. ¿No? Es decir, lo que yo veo tal vez en estos años de estar viviendo acá es que Estados Unidos en general, o bueno, Miami es lo que yo más conozco, tiene como una estructura más protocolizada de las situaciones, digamos, ¿no? Es decir, para casi todo hay un protocolo, para casi todo hay algo que se espera que funcione, digamos, con Me encantó esa cierta... palabra y lo visualicé, y es verdad, es bien Es protocolar. bien protocolar en casi todos los ámbitos, ¿no? Bueno, en este ámbito también, digamos, en el ámbito de la salud mental, en lo escolar, se ve mucho eso. Y eso está bueno porque da como cierta estructura, tenés a dónde recurrir cuando pasa algo, hay algo que organiza ciertas intervenciones, digamos, frente a ciertas situaciones, y eso es interesante realmente del sistema acá. Hay una diferencia tal vez desde dónde se aborda el cuidado de las adolescencias, la escolaridad también. Por ejemplo, hay esta diferencia de cómo es el sistema escolar, de cómo circulan los chicos en la escuela, que por ahí no van siempre con el mismo grupo, sino que van como cambiando de grupos de acuerdo a las materias, de acuerdo a las situaciones, digamos, puntuales, a diferencia de nuestros países, que por ahí el sistema es más como lineal en el sentido de que uno por ahí empieza con un grupo y termina con el mismo grupo. Eso hace que los vínculos muchas veces se fortalezcan, que uno cree cierta identidad, cierta pertenencia. Nuestros países son más emocionales en algún punto, digamos, no digo que acá no sea así, pero esto que vos decías, ¿no? El ejemplo de una madre que está retando un hijo, pero con una emoción, no es que lo está maltratando, sino que el desde dónde, digamos, hablamos, sentimos, decimos, es mucho más expresivo tal vez. Entonces tal vez estas son las diferencias. Y uno podría pensar, creo que un sistema tiene que aprender del otro. Acá. Mira, qué interesante. Claro, Sí, un equilibrio. Cómo integrar. La prevención es un tema para todos los sistemas, para todos los países. Pensar en términos de prevención es lo que más queremos, es lo que más idealizado está uno que quisiera, como siempre, llegar antes del problema. Correcto. Pero es muy difícil, es muy complejo, porque implica cambiar estructuras de base. No es cambiar, leyes. Cambiar hasta leyes. Cambiar leyes, cambiar desde dónde escuchamos el problema, digamos, qué es un problema y qué es una situación que no es problemática, sino que es un conflicto que es parte de la vida. Digamos, Claro, ¿no? es una dinámica. Una dinámica. Entonces, creo que las diferencias tienen más que ver en la estructura. Tal vez yo, la verdad es que en el tema legal no estoy muy instruida. Acá, en mi país al menos, en estos casos de divorcios y de separaciones, bueno, hay dispositivos dentro de lo judicial que intentan acompañar desde la interdisciplinariedad, desde la salud mental, el trabajo social, a esos procesos judiciales que a veces son muy largos, muy pesados y que los chicos no entienden muy bien todo lo que está pasando. De repente te lo llaman para que diga esto, que diga lo otro. Entonces, me parece interesante que haya un espacio intermedio entre un abogado y un niño que sea un equipo que va a escuchar otra cosa. No, digamos, excelente. ¿no? Y ustedes son tan valiosos. Yo siempre he contado aquí tuve bastantes experiencias en la corte. Y por momentos también los jueces te refieren a terapia familiar, te pueden referir a una individual, pueden mandarte parenting class. Y definitivamente que sí hay que decir auxilio, ayúdame porque por ahí no me sé cómo comunicar correctamente. Por cierto que acabamos de pasar un taller de eso, también la comunicación efectiva y todas las cosas que son retos que vivimos como padres. Total. Y te quería preguntar, porque me llama la atención, estás haciendo una propuesta a niveles ya de autoridad y todo esto, de prevención, que le llaman la filosofía RMU, y básicamente quiero que nos expliques de qué se trata, porque me parece tan interesante el hecho de que ya no esté enfocado tanto en la parte individual, sino que haya un acompañamiento institucional con todo esto. Cuéntanos.
Bueno, el modelo RMU es, bueno, uno de mis grandes deseos y de mis grandes sueños. En mis años de experiencia, lo que he ido viendo, o lo que a mí en lo particular siempre me llamó la atención, es ese vacío en relación a los jóvenes y a los niños también, en donde los adultos suponemos lo que les pasa a los chicos y entonces intervenimos o creamos, a nivel político también, se crean programas preventivos con muy buena intención, pero desde un saber que muchas veces no es el de los chicos, digamos, ¿no? Es decir, entonces siempre me interesó como crear algo que escuche a los adolescentes, qué les está pasando a ellos, y desde ahí pensar en estrategias de prevención, pensar en estrategias de abordaje. RMU es un proyecto que yo lo pienso para las instituciones, en la adolescencia y en la niñez también. Los agentes de prevención son la familia y la escuela. No, por esos dos, bueno, y la comunidad también, pero esos dos son los grandes pilares de la prevención. Es decir, agentes de prevención quiere decir agentes de prevención, digamos. ¿Y qué significa RMU? RMU significa Resilience Minds United, es decir, Mentes Resilientes Unidas, que justamente lo que enmarca el nombre es que la cuestión no es no pasar por los conflictos, sino poder tener estrategias, mecanismos, herramientas para poder sobrellevarlos, aprender, incluso crecer en los desencuentros. ¿Y es un programa RMU? Es un programa, está planteado como un programa que tiene una puerta de entrada, y esto por ahí es lo que a mí me parece, porque yo pensaba, ¿cómo haces en una escuela para escuchar a los chicos? Primero, que los chicos no siempre hablan, no siempre tienen todavía... Bueno, las escuelas tienen los school councils. Claro, exacto, pero muchas veces no tienen el recurso emocional todavía para detectar esto me está pasando, hay como, bueno, están creciendo y por ende hay un montón de cuestiones que aún las están desarrollando. Y si a los adultos nos cuesta muchas veces detectar qué nos está pasando, reconocer lo que nos está pasando, y aparte les da vergüenza, y aparte... Sí, en un sitio público como para... En un sitio público. Entonces, RMU tiene una puerta de entrada, que yo le llamo el triage digital, que es una serie de cuestionarios que se hacen a través del celular, que duran 10 minutos a hacer todo, que son cuestionarios que están validados internacionalmente, en donde con preguntas muy simples se evalúa qué le está pasando al adolescente. Preguntas muy simples como, ¿te cuesta dormir a la noche? Preguntas como por ahí más específicas, como, ¿alguna vez pensaste que sería mejor si vos no estarías acá? Preguntas que son sencillas de contestar, estructurada, digamos, como una especie de test, no es un test, pero... Sí. Y eso te da como resultado un panorama, un mapa, un diagnóstico de situación. Digamos. Entonces, si vos sos, o sea, el director de una escuela y estás interesado en que tu comunidad tenga una buena salud mental o acompañar a los chicos también, aparte de lo académico, en su crecimiento emocional, que son herramientas, no puede tener mucha academia encima, pero si después no sabes cómo gestionar ciertas cuestiones que son más de lo emocional y lo psicológico, no alcanza, digamos. Eso tiene que estar integrado. Entonces, con ese resultado, vos tenés un mapa de situación que te da como 3 opciones. Una comunidad en verde, una comunidad en amarillo, como el sistema semáforo. En una comunidad en rojo, te da datos objetivos, ¿no? Qué bueno, lo del semáforo, me gustó. Sí, te da datos de la comunidad y te da datos específicos de cada uno de las personas que fue contestando eso. Entonces vos sabés, un niño que está con un riesgo suicida, por ejemplo, no lo va a ir a decir, no va a hablar de eso. Incluso por ahí va a simular que está bien, pero sí tiene la oportunidad en el anonimato de una encuesta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llega la encuesta, el formulario, la herramienta a que el niño se sienta en confianza? ¿Cómo tocas esa intimidad para que haya respuestas reales? Es decir, al principio de cada uno de estos cuestionarios hay una introducción en donde lo que se les dice es que esto que está haciendo es para acompañarlo, para ayudarlo, que se sienta en confianza, decirlo, que esta información no va a ser relevada, que ahí hay una confidencialidad, que, bueno, en términos con vocabulario más asertivo para ellos, pero que generar un espacio de confianza para... Y las preguntas no van como a un fondo, digamos, ¿no? Sino que que apuntan a ciertas cuestiones que, si están pasando hace más de cierto tiempo, bueno, son un signo de alarma.
Entonces, no es lo mismo si vos tenés una comunidad que está en rojo, ¿no? Que Claro. tenés un montón de riesgo en la comunidad, armar estrategias para esa comunidad no es lo mismo que armar una estrategia para una comunidad que en general está, no sé, verde, y hay que hacer cuestiones más psicoeducativas, más preventivas, más... Oye, qué interesante. Entonces sí, es interesante, sobre todo por eso, porque lo que termina sucediendo, primero que en la niñez y en la adolescencia, la prevención es la vía. Sí. Digamos, ¿no? Es decir, no hay otra vía más efectiva que no sea pensar desde lo preventivo la salud mental. Y segundo, lo que nos termina pasando, y eso se ve en las estadísticas actuales, chicos cada vez más con sentimientos de desesperanza. Es decir, eso Sí. no se escuchaba. Es decir, que un chico de 12, Sí, 13 sí. años diga que se siente desesperanzado. Sí, hay ¿no? frustración, Frustración, desesperanza, no, muy poca visión hacia el futuro, mucha soledad. Sí, es mucha que yo, soledad. déjame decirte, y también lo digo como usuaria y como madre, las redes sociales, si bien nos han llevado a un camino de despertar en muchas cosas, y todos somos productores hoy en día, también, ahorita me estabas comentando eso de los niños de desesperanza, hay mucha comparación. Sí. Pues tú sabes, hay muchos miedos y esas cosas no las teníamos antes. Pienso que parte del problema social que viven hoy nuestros niños tiene que ver con tecnología, y esto es si hay desesperanza, esto es si hay agresividad, hay una cantidad de juegos. Yo tengo una niña y tal vez no se ve tanto este tipo de juegos para niñas, pero por ejemplo los varones a veces Sí, están jugando sí, claro. cosas que es agarrar un arma y eliminar a los muñequitos, o no sé, porque yo no los veo mucho, pero Totalmente. y sea como sea el juego, así sea Pac-Man, ¿se acuerdan de Sí, Pac-Man, sí, de lo sí. que va comiendo? Sí. Cerebralmente, yo no soy terapista, pero hay que tener nada más un poquito de sentido común, se te va generando una adicción. Sí, porque justamente el cerebro del adolescente está en plena construcción, es decir, y sobre todo lo que tiene que ver con el prefrontal, que es la parte del cerebro que es la última que se termina de desarrollar. El cerebro evoluciona de abajo para arriba y de atrás para adelante, es la que nos permite tomar buenas decisiones, evaluar las consecuencias de los actos. Se termina de constituir a los 25 años. Que eso es lo que llaman la corteza. La corteza prefrontal. Claro, exactamente. Entonces, Wow, no, me hiciste recordar, una vez tuve una conversación allá en Venezuela, hace muchos años, sí, y, ay, no, fue algo comiquísimo, y hablé con alguien que era psicóloga y me dijo, la situación que tienes, yo tenía una indecisión, mira, me hiciste que voy a contar algo aquí, yo tenía una indecisión Ajá. entre dos personas, Ajá. y yo decía, no puede ser, porque yo nunca, mi estilo no era de estar con varias personas, Sí. pero yo me sentía atraída por dos personas a la vez. Claro, sí. Y yo, wow, pero esto no puede ser. Por eso me generaba conflicto, porque yo siempre había sido muy formal, había tenido mi novio, esto que lo otro. Y entonces le digo a esta persona que era terapista, y me dice, mira, lo que pasa es que uno te tiene agarrado por el tallo cerebral y el otro por la corteza. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Me dice que el tallo, mira, no, qué cómico, el tallo cerebral es, tengo sed, dale agua. Exactamente. ¿Tienes ganas de hacer esto? Tal. Tal cual. Entonces, claro, y eso era lo que estaba pasando. Exactamente. Y me dice, y tú eres una persona que tú quisieras meter en una licuadora a la mitad de uno con la mitad del otro y tener ese hombre divertido, pero con un poco de que esté centrado y tal. Mira, y de verdad que esa mujer me hizo una terapia explicándome eso. Es que, claro. Ya yo era grande, bastante grande, no estaba casada ni nada, pero estaba en una confusión. Sí, claro. Y yo decía, no puede ser que yo no sepa lo que quiero, a quién quiero, y así me hablaron del tallo y la corteza. Es que tal cual, es que es así, es así. Entonces la corteza tarda hasta los 25 años. a los 25, 30 años, digamos, en terminar de formarse. Obviamente que va evolucionando, Claro, claro. pero la particularidad de la adolescencia es que mientras eso se está formando, el sistema límbico que tiene que ver con las emociones, el sistema de recompensas, no O dopamina. sea que los adolescentes están como en el tallo, más que todo. Están confundidísimos, están Sí. desorientados, porque hay algo en ellos que les pide todo el tiempo emocionalidad, que el sistema de recompensas está totalmente activo, y un prefrontal que no está preparado para... ¿Cómo el sistema de recompensas? Me gustó eso. El sistema de recompensas es lo dopamínico, digamos. Ya, ¿no? ya, muy bien, Es, ok. es eso que Sí. algo externo viene, te genera placer y el cerebro lo quiere de vuelta, lo quiere de vuelta, lo quiere de vuelta. Uno cuando
Ya. es un poco más grande, puede decir, bueno, sí, lo quiere de vuelta, Claro. pero Hay no me dos, hace bien, claro. necesito tiempo, o le voy a dar este lugar. Por eso Ya. muchas veces se le dice adicciones a estas Claro, cuestiones. claro. Porque cuando hay una adicción ya no hay una decisión sobre eso. Por eso es lo que hay que acompañar a los jóvenes y a los chicos a que aprendan a decidir sobre las situaciones, digamos. Wow. Yo muchas veces he trabajado como en esto del prefrontal como el coach del cerebro, ¿viste? Es el que va a dirigir la situación. Bueno, Claro. el coach en un momento de la vida no está aprendiendo ¿Verdad? a cómo entrenar, a cómo armar Exacto. la situación, a cómo armar la cancha, digamos. Entonces requiere de los adultos que los adultos te hagan un poquito de coach cuando vos no podés. Esto, si se los explicás a los adolescentes, no es que no lo entienden. A veces lo subestimamos a los niños, a los adolescentes, a los Claro. preadolescentes. Subestimamos que ellos no entienden. Entonces, no, esas cosas como que son por ahí muy difíciles para ellos. Cuando vos le pones un cerebro enfrente y le decís, mira, tu cerebro está así, esto es lo que te Wow. está pasando, esto es lo que le está pasando a Quiero tu salir de este cerebro. podcast a comprar un cerebro, porque mi hija está entrando en la Bueno, preadolescencia. no, es como como que les empieza a interesar, les empieza a causar, Sí, qué interesante. ¿no? el deseo de saber qué es lo que les pasa. Y desde ahí, porque creo que uno de los grandes desafíos es que logremos que nuestros chicos interioricen esas cuestiones, porque ellos después van a estar sin nosotros teniendo que tomar Así es. decisiones. Y eso es lo complejo muchas veces. Nosotros quisiéramos que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Qué bueno. Y Pía, fíjate que aquí esto es Co-Parenting Aid y estamos hablando que si ya el niño preadolescente y ese futuro adulto que está atravesando la adolescencia ya tiene que pasar esa etapa individual que es con ciertas características, súmale a esto que entonces está bordeándose de una situación donde los padres no se ponen de acuerdo, donde en una casa son de una manera, estoy viendo una cosa y cuando llego a la otra, bueno, me confundo porque lo que veo aquí no es lo mismo que veo allá. Y quisiera que me le hablara a esta comunidad, que es la comunidad que estoy construyendo, la comunidad de las dos casas, donde necesitamos tips, necesitamos herramientas y desde un niño pequeño para los adolescentes. ¿Qué tú crees que es el mayor reto que tenemos como familia en tal sentido? Porque ahora hay tres cosas sobre la mesa. Ya hay un adolescente que está en eso, pero tienes un papá que va por un lado y otro papá por otro lado. Sí. ¿Qué necesitamos ahí? Mientras te escuchaba pensaba, una de las primeras cuestiones que me parece interesante preguntar, más que preguntarnos, pensar, una cosa es tener un hijo y otra cosa es la función materna y la función paterna. No son lo mismo, ¿no? La función materna y la función paterna es un proceso interno, fundamentalmente. No puede tener un hijo y nunca habitar Y nunca la función ser padre. paterna ni la función materna. Son funciones, digamos, ¿no? Wow. La función materna la puede ejercer alguien que no sea una madre, digamos, necesariamente, ¿no? Por eso son funciones, no se dice mamá, papá, sino se dice funciones. En psicología se habla mucho más de función materna y función paterna porque muchas veces esas funciones las ejercen otros o las encarnan otras personas. Claro. Pero más allá de eso, poder pensar que la función materna y la función paterna implica un camino interno, quiere decir cada mamá y cada papá va a tener que ir a ver en su interior, digamos, ¿no? ¿Qué fichas necesitan mover para aprender ese camino de Sí. qué padre quiere ser, qué madre quiere ser, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque a veces como generalizamos lo que es ser madre y lo que es ser padre. Es un camino subjetivo, digamos, Sí. personal, particular, la Claro, maternidad. y es un proceso Y eso es individual. un proceso también individual. A tu comunidad, ¿no? Y a este desafío de las dos casas, de dos espacios, dos estilos. No es lo mismo la expareja que la coparentalidad. Digamos, ¿no? Una pareja puede no funcionar, pero esos dos adultos tienen Claro. una responsabilidad, tienen una función, digamos, ¿no? Que Y cohabitar además. que cohabitar, tienen un rol en relación a ese hijo. Muchas veces pensamos que protegemos a los hijos no diciéndoles nada, digamos, ¿no? Y muchas veces los chicos perciben todo, obviamente, y más los adolescentes. Claro. Y como no se les habla, no se tal vez con buena intención, como bueno, no dejémoslos como aparte de esto. Obviamente, del conflicto sí hay que dejarlos aparte, digamos. Claro. ¿no? Un chico no puede estar en el medio de un conflicto que es de adultos. Sin embargo, los chicos saben que algo cambió.
No piensan. Ni Y siquiera, sí sería bueno, yo como mamá pienso que sería bueno hacerlos parte de explicarles lo que está pasando. Explicarles que, bueno, que el amor puede no funcionar, que eso no tiene que ver con ellos, ¿no? Los chicos lo que necesitan es seguir, no quieren ni padres perfectos, ni quieren que estén de acuerdo todo el tiempo, Claro. Quieren presencia, quieren seguir teniendo un lugar en su mamá y en su papá. Y lo que muchas veces pasa, a veces de manera mucho más explícita que otras, pero también de manera implícita cuando no los hacemos partes de esto que está pasando, como una mamá y un papá tienen que transitar un proceso de duelo cuando hay una separación, como toda pérdida, los chicos también. Los chicos ingresan en un trabajo de duelo también, ellos. Entonces necesitan de ese acompañamiento, de ese lugar a la palabra, de ¿Tú poder... pudieras tratar a toda la familia entera en un proceso así? Es que es la idea. Yo sé que eres especialista en adolescencia. Sí, trabajar con adolescencia es trabajar con la familia, porque muchas veces los chicos, los niños y los adolescentes lo que manifiestan tiene más que ver son como un síntoma de lo familiar, digamos, ¿no? Es decir, hay que ir a ver qué está pasando en ese sistema familiar, que no hay como una regla de oro para esto, digamos, ¿no? Claro. Sí hay como ciertas claves en relación a la comunicación, en relación, a veces decimos, bueno, pero yo no uso... nosotros no nos peleamos adelante de él, digamos. No hay conflicto explícito adelante, pero la ironía, los gestos, Seguro. digamos, ¿no? Los silencios, la apatía, silencios, lo que sea. son formas de comunicación, digamos, ¿no? Y eso, Los lenguajes corporales. los lenguajes corporales, hay que ser conscientes conscientes de que ese niño, esa niña, ese adolescente también está transitando un proceso, por ende va a estar movilizado, por ende capaz que esté mucho más triste o más enojado o más susceptible o que en el colegio le empiece a ir un poco mal, digamos, ¿no? O que esté más rebelde. Es un impacto para ellos, como para toda la familia, ¿no? Es algo que se está desarmando, es algo que se está perdiendo. Y entonces hay un proceso, hay un tiempo, al duelo se le llama trabajo de duelo, no se le llama duelo, es un trabajo, es algo que hay que recorrer, que implica mucha energía psíquica, que implica mucho trabajo emocional. Se puede lograr, obviamente, salir de un duelo con mucho aprendizaje incluso, pero bueno, en la particularidad de estas situaciones de separaciones y de divorcios, es que por un tiempo lo que importa es más lo que está pasando entre los adultos que lo que está pasando con los chicos. Por más de que haya un interés genuino de una madre o de un padre no, pero yo me preocupo, pero preocuparse ¿qué es? Fíjate qué interesante. Tuve aquí un testimonio reciente, qué interesante, y yo la felicité porque supo separar la voz mujer de la voz madre. Justamente el testimonio se trataba de que el divorcio se dio. Yo nunca pregunto el por qué, pero ella lo quiso también comentar, fue por infidelidad. Imagínate que cuando es así, las emociones están más revueltas, más todo, pero a la vez que me comentaba eso, me decía, no, pero él es el mejor papá. Quiere decir que supo separar. Es que eso es fundamental. Pero en ese momento tú no lo ves, o sea, las personas no ven allí, y eso es hasta válido, pero válido por cuánto tiempo. Tiene que ser un periodo corto para que pases a la otra etapa. Totalmente. Y no vayas a contagiar con esta energía a tus hijos. Totalmente. Es lo que, o sea, todo es válido. Llorar se puede, deprimirse se puede, no querer trabajar, no vaya. Pero si tú te quedas sin trabajar ya por ahí 2 meses, ya. Totalmente, totalmente aparte. Pero sí. Pero todo sirve. Todo sirve, y no es que no hay que mostrar la emocionalidad con los chicos, pero sí agregarle esa palabra. Estoy pasando esta situación, ¿no? Mamá está pasando por este dolor, pero está camino, digamos, ¿no? a estar mejor. Digamos, ellos lo que ordenan es la palabra. No ordena la idea que tenemos de la cuestión. La idea es caótica siempre. Lo que ordena es la palabra. Y lo que los ordena a ellos es justamente la palabra. Aunque lo que tengan que escuchar no les guste demasiado, aunque frente a algo que escuchen se angustien. A veces lo que nos pasa como padres, madres, es que no queremos que se angustien. No queremos que les duela. No queremos que... ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, me encanta lo que vas a decir. Dilo para después decir... No, eso. Ahí está. Exacto, no queremos. Y es como esa teoría de la evitación. ¿Para qué?
¿Para qué? Si justamente el proceso es tan rico. Exactamente, exactamente. Lloremos juntos, ven, vamos a llorar. Tal cual. Y somos una familia que lloramos y porque mañana además reímos. Les mostramos que en la vida hay lo que sí y lo que no. Y que siempre podemos construir espacios posibles para el crecimiento, para afrontarlo. Si la crianza, a mí hay algo que me encanta decir, y es que la crianza se emana. Es algo que uno le emana a su hijo. Entonces, para poder emanar lo que uno quiere, uno dice, no, porque yo le digo lo que quiero que sea, pero hay que emanarlo. Y la emanación implica que tu pensamiento, que tu emoción, y que tu palabra estén alineadas en vos. Correcto. ¿No? Entonces, eso es interesante. No es que entonces no lloremos, no mostremos enojo. Yo soy súper amiga y recomiendo aquí como mamá esas conversaciones incómodas, esas conversaciones difíciles, donde, bueno, a lo mejor no sabe ni qué decirle y le puedes decir en este momento, no sé la respuesta. La podemos buscar juntas. Exactamente. O podemos ir a algún lugar que te acompañe, hay que animarse a pedir ayuda también. A veces, sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo que vos contabas, que es muy interesante, en donde vos decís, bueno, claro, después de una infidelidad, ¿cómo se puede estar entera, digamos? ¿No? Bueno, entonces está triste como mujer, está enojada, está frustrada. Y muchas veces es momento de pedir ayuda en eso, ¿no? En cómo manejar esas situaciones hasta que, bueno, la cosa se pueda empezar a acomodar. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Las diferencias entre las culturas. Yo porque vengo de un país en donde el ir al psicólogo es bastante... ¿Es bastante qué? Es bastante clásico, digamos. La gente va a terapia, digamos, en general. Pero hay otras culturas en donde es más difícil pedir ayuda. Como que, bueno, es un signo de debilidad. O esto lo tendría que poder resolver yo me quedé pensando, en Venezuela, ¿cómo es? La gente va para... Venezuela es un caso aparte. Pero sí, porque también, bueno, hay Venezuela antes es como una Miami donde hay gente de todas partes, portugués, italiano, lo intercultural colombiano, entonces ya el venezolano en sí como que no es tan venezolano. Exacto, y me parece que hay que bajar ese estigma de que hablar es un problema. Hablar salva vidas. Realmente. Ay, me encanta, realmente, excelente. Gracias por salvar vidas. Pía, me hiciste una terapia a mí aquí, me encantaron, me gustan mucho tus conceptos, todo lo que estás proponiendo. Tenemos mucho por hablar. Esto es un primer podcast que estamos haciendo porque aquí las terapistas, o sea, de verdad que son bienvenidos porque son pilares fundamentales en nuestro avance, son amigos, ¿me entiendes? Y estamos todos por una misma causa, que es poder... cada vez más crear espacios de vinculación más sanos, más saludables. Y eso no quiere decir perfectos, sonrientes todo el tiempo. Eso no es la vida, digamos, ¿no? La vida tiene... Esa es la vida de Instagram. Esa es la vida de Instagram. Y además, ¿sabes qué? Uno no crece por el encuentro, uno no crece por lo que sí logra en la vida, digamos. Uno crece porque frente a lo que no, frente a un conflicto, un problema, una situación que nos desafía, uno da respuesta ahí. Así es. Y por eso digo que esto de pensar en la función materna y la función paterna en lugar de mamá y papá, digamos, ¿no? También nos permite decir, si esto es una función que yo tengo que habitar, que yo tengo que desarrollar, bueno, ¿cuáles son mis desafíos internos? ¿Cuáles son mis límites internos, digamos? ¿No? ¿Qué es lo que yo...? Claro, pues yo nunca aprendí a hablar. En mi casa no se hablaba. Bueno. Imagínate que yo no la pasé, pero conozco mujeres que pasan lo que llaman una depresión postparto. Sí, claro. O sea, el ser madre o padre... a veces a las mujeres nos toca como más fuerte. Pero porque ahora que estoy pensando, el papá no le da eso. Bueno, pero esa depresión postparto, ¿de qué se trata? Bueno, simplemente qué fuerte esto, o sea, no sé qué viene. De esta criatura, siento mucha responsabilidad, o me movió todas mis emociones. Totalmente. Y reconocerse en falta, porque no hay maternidad y paternidad que sea completa. No existe. La maternidad y la paternidad es con falla. Y dijiste algo espectacular que de verdad, y cierro con esa idea, que la función maternal, o sea, el rol como tal, puede estar en una persona que no tiene hijos. Que es una función. Es una función. Y es un autoconocimiento, un trabajo interno, una madurez. Sí. Una vez se escucha a los chicos y tal vez la función paterna le vino de un profesor, o de un abuelo, o de alguien que escuchó desde la función paterna, escuchó desde la función materna. Entonces, claro, sí, es una función. Y que sea una función quiere decir que
cada quien la tiene que recorrer y eso es interesante porque cuando una mamá y un papá se separan, es como la desesperación de, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, es decir, habita tu función materna. ¿Qué es para vos ser madre? ¿Qué es lo que vos querés que tu hijo... Es decir, si vos tuvieses que elegir desde dónde acompañar a tu hijo en este momento, bueno, ¿qué harías con tus pero es que yo no sé comunicarme. Bueno, hay que aprender eso. Hay que lograr en uno. Y también que uno no va a estar cambiando. O sea, de verdad que hoy este podcast está bien bueno en cuanto a la mirada de estos roles, porque entonces empiezo a preocuparme, no, pero tú deberías. O sea, yo, mamá, estoy pendiente de los roles que tú tienes que hacer y eso, qué distinto es cuando una madre o un padre hacen las cosas desde la vocación, desde adentro, desde el amor. Hay una palabra que a mí no me gusta para nada, que se llama el Child Support Enforcement. En este país es como la manutención forzada. Ah, mira. Eso, ¿sabes? Me da grima, no me gusta. Existe, es justicia y ley para los niños, lo hacen. Pero qué distinto es que yo te dé, tomar esto porque yo te lo doy, a que tú siento que me lo quitas. Y ese conflicto, eso es más común de lo que crees, Pía, en este país. Esto es increíble, las leyes son bastante duras. Me rodeo de muchas madres y padres que cada historia es hasta un aprendizaje. Y así que te agradezco mucho. Gracias, te auguramos mucho éxito con ese sistema RMU, Resilience Minds United. Wow, espectacular. Así que bueno, con esto cerramos y ya luego nos darás noticias. Por favor. De cómo te ha ido con eso. Bueno, será hasta una próxima. Llegamos al final de este podcast. Gracias, Pía. Muy agradecida de estar aquí. Gracias. Lo que les puedo aportar a esas mamás y esos papás que están transitando por un proceso de separación, porque la separación es un proceso, es que sus hijos no necesitan perfección, necesitan alivio, necesitan acompañamiento, necesitan escucha, necesitan palabra, que muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer para que ellos estén bien es que no sepan nada de lo que está pasando. Los chicos saben que ya hay ciertas cuestiones que no van a ser las mismas, que van a haber dos estilos, que van a haber dos casas, y eso no es un problema en particular, pero sí poder tener ciertos acuerdos, cierta estabilidad básica, emocional, en donde aunque un hijo o una hija tenga que transitar por dos espacios diferentes, con dos lógicas diferentes, con dos situaciones diferentes, sepa que su mamá y su papá siguen siendo esas personas a las que más ama y que no tiene que elegir entre ninguno de los dos y que puede estar tranquilo o tranquila de que su lugar no tambalea en la familia. Mami, papi, este reto es un reto que viene de una conversación ahorita con una psicóloga que me llevó visualmente a algo, y es que el parir, o en el caso de los hombres, el tener un hijo no te hace madre o padre, porque la función maternal o paternal es algo que habita en ti y como que eso ya te descarga, ¿no? Entonces quitarse ese cargo, ese título tan formal, tan estructurado de lo que debemos ser, lo que no, simplemente que fluya. Creo que cuando dejas que tu paternidad fluya, que tu maternidad fluya, entonces va a venir lo mejor, va a venir el amor, el querer hablar, el querer abrazar. También sabemos que hay diferentes lenguajes del amor. Puedes abrazar a tu hijo, a lo mejor no eres que abraza mucho, pero entonces dile cosas o regálale cosas, pero déjate fluir. Qué bonito y qué importante es cuando no sabemos ni sentir ni lo que estamos sintiendo, el pedir ayuda. Así que para eso están los psicólogos, los coaches, los terapistas. Siempre alza tu mano, porque si no puedes, alguien viene a ponerte herramientas prácticas y soluciones, que ya no estamos tan solos. Estamos ahorita con una cantidad de cosas al lado para el bien nuestro y de nuestra familia. Así que bueno, te reto y me reto a que nos dejemos fluir esa función maternal y paternal que la aprendimos hoy en este podcast con Pía Maestro. Se les quiere, hasta una próxima. ¿Es legal grabar al otro padre para presentar eso como evidencia?
Pues la respuesta más directa es no, no es legal. Ahora, si hay consentimiento, permiso de ese otro padre para grabar la conversación, entonces totalmente es legal. A veces la parte que la corte mira es cuál es la indicación que el otro lado tuvo consentimiento y dio permiso. Y a veces con la misma conducta que esa persona está usando en esa conversación, uno puede decir que sí, dio consentimiento. Ahora, si la grabación es en un lugar afuera, abierto, público, a veces es más fácil poder probar que sí había consentimiento, porque están al aire libre, la persona veía que la cámara estaba grabando. Y pues bueno, es un poquito de información sobre esa pregunta. Por lo general no, mientras y cuando no hay consentimiento o permiso del otro lado.